en Lucas capítulo 1, a partir del versículo 26 hasta el 38. Y como ustedes pueden ver, pues las canciones comienzan a tener un ritmo navideño. Las decoraciones en el templo pues también comienzan a tener una intencionalidad en relación precisamente a aquellas decoraciones que hablan y celebran el nacimiento de Jesús. Y esta historia real, esta historia no de un cuento, sino la historia, porque históricamente Jesús es un personaje que existió. Hay mucha gente que piensa que la Biblia solo relata historias inventadas o historias. No, Jesús es un personaje histórico. No es un cuento, no es algo inventado. Y como personaje histórico también nos encontramos que el Señor Jesús se glorificó en aquella primera Navidad y siendo Dios se hizo carne. Y el primer fragmento de Lucas del relato del nacimiento de Jesús nos habla un poco del contexto en el cual pues fue escrito, ¿no? Y dice, o mejor dicho, en el contexto que Jesús nació. Y dice que el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada, a una virgen comprometida. En aquel tiempo, el ser desposado significaba el fiancé, el estar prometido, el estar comprometido con alguien ya con una fecha de matrimonio, pero en aquel tiempo se consideraba que aún ese estatus, cuando ya fijan una fecha, cuando ya se comprometen, ya eso era un estatus legal, aunque todavía no habían ido a la cama juntos, no habían ido a vivirse juntos, ya como prometidos estaban legalmente, oficialmente atados por la ley también, en el buen sentido de la palabra. Y dice que el ángel se dirigió a esta virgen porque ese es el llamado de Dios, que el matrimonio ocurra cuando ambos son vírgenes, ¿verdad? Tanto el hombre como la mujer. Pero a esta mujer, a esta muchacha, María, que era virgen, y dice en el versículo 28, cuando entró a donde ella estaba, dijo: te saludo, muy favorecida, el Señor está contigo. Pero ella se turbó por sus palabras y se preguntaba qué clase de saludo sería este. Entonces el ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y en esta parte introductoria nos encontramos a Dios escogiendo prácticamente a una adolescente, a una muchacha que ya tenía sus propios planes, a una muchacha que estaba comprometida para casarse y que ya probablemente estaba teniendo sus propias ideas de cómo sería su futuro, y todo lo cambia. Porque quiero que entendamos esto. Cuando tú y yo le pertenecemos a Dios porque nos hemos entregado a Él, le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, Dios tiene libertad para cambiar nuestros planes. ¿Cuántos le dicen amén a eso? Dios tiene libertad, y no siempre los planes de Dios son bonitos y atractivos. A veces los planes de Dios con nosotros son confrontantes y nos llevan a cambios significativos en nuestra vida que nunca pensamos en ellos. Y María se enfrenta a esta decisión o a esta situación en la cual el ángel le dice a María, en otras palabras: tú vas a ser la vasija que Dios va a usar, la muchacha que Dios va a usar para traer el Salvador, el Mesías esperado por el pueblo de Israel, traerlo al mundo después de miles de años de espera de esta nación por este Mesías. Tristemente, Israel sigue esperando por un Mesías cuando ya en realidad vino hace 2000 años y su nombre es Jesucristo. No lo reconocen los judíos en su mayoría. Siguen esperando a un Mesías porque no quieren reconocer a Jesús como el Mesías que vino. No lo quieren aceptar, y quizás por eso están sufriendo tanto, están metiendo la pata tantas veces, ¿verdad?
Y aún tenemos que seguir orando por esa nación, porque ahora está en guerra. Y tenemos que pedirle al Señor por la paz de Jerusalén y que Dios guarde a su pueblo. Pero el ángel le dice a María, y no temas, porque Dios se va a encargar. Pero cuando Dios hace algo, quiero que entendamos este principio, esta verdad. Dios no necesariamente tiene que usar condiciones, recursos y mecanismos naturales para glorificarse y para hacer que sus planes se cumplan. Dios tiene todo el poder y por esa razón, en el caso específico, pero Dios es poderoso para hacerlo, porque Dios es Dios, creador de todas las cosas. Y entonces continúa la historia, y una vez que el ángel se presenta a María y le dice que ha sido escogida para ser la madre del Salvador, comienza a decirle cómo va a suceder la situación, porque ella no solo estaba asustada, sino que estaba preocupada. Y dice a partir del versículo 31, he aquí, le dice el ángel, tú vas a concebir en tu vientre y darás a luz a un hijo y llamarás su nombre, ¿cómo? Jesús. Y le dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor le dará el trono de su padre David. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre. La casa de Jacob se refiere al pueblo de Dios. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. No habrá fin para su reino. Es decir, que estaría reinando de manera eterna. Y aquí es donde viene uno de los elementos más significativos de nuestra esperanza. Porque la Navidad, Cristo vino para que tú y yo tengamos esperanza. Una vida sin esperanza es una vida vacía. Es una vida que se deprime y no encuentra salida ni solución para nada. Pero la vida del cristiano es una vida de esperanza. Por eso podemos superar lo que venga. Por eso podemos levantarnos aún de las caídas más feas. Porque nuestros pecados, nuestra vida puede ser completamente perdonada. Y podemos volver a recomenzar con Cristo. Porque eso es lo que Él vino a hacer. A traer vida y esperanza. Por eso es que podemos decir que Navidad o la historia de la Navidad es esperanza. Pero es una esperanza peligrosa. Y aquí vamos entonces a ver algunos de los elementos por qué se considera que la esperanza de la Navidad es peligrosa. Bueno, número uno, el ángel le dice a María, Jesús significa Salvador. Cuando alguien necesita ser salvado es porque está en peligro, es porque probablemente está oprimido, es porque está esclavizado. Y eso es precisamente lo que nos caracterizaba a ti y a mí antes de entregar nuestra vida a Cristo. Eso es precisamente la condición en la que estaba el mundo antes de la venida de Cristo y en la que sigue el mundo hoy en día, de todos aquellos que siguen negando que Jesucristo es el Rey de sus vidas, el Señor y Salvador de sus almas. Están necesitando un Salvador. La Navidad o la esperanza que trae la Navidad es peligrosa porque habla de un Salvador que si va a salvar, inevitablemente tiene que destruir a aquel que oprime, aquel que destruye. Y tú y yo conocemos su nombre. Diablo y Satanás. Esos son los títulos que tiene, porque es el padre de mentira, es aquel que viene para destruir lo que Dios hizo, lo que Dios armó, lo que Dios creó. Vino Satanás para destruirlo. Y por eso hablábamos anteriormente de que no podemos descuidarnos ni distraernos con decoraciones y lucecitas y fiestecitas y cosas por el estilo. No perdamos de vista que hay un adversario que nos quiere destruir. Pero ya nació y se levantó un Salvador. Y eso es lo que significa el nombre de Jesús. Cuando el ángel va y le habla a José, ¿qué es lo que le dice? Le pondrás por nombre Jesús porque Él salvará al mundo de sus pecados. Tú y yo somos pecadores. Necesitamos ser salvados.
Y ya hemos sido salvados aquellos que le entregamos nuestra vida a Jesucristo. Y nuestra salvación precisamente se encuentra en que aquel que nació en Belén es el mismo que murió en la cruz, pero es también quien se levantó. Y cuando se levantó, nos dijo, no solamente tienen salvación y perdón de sus pecados, tienen también vida eterna. A Dios le damos la gloria, ¿verdad? Entonces lo primero que le dice el ángel a María, le dice, concebirás en tu vientre y darás a luz un niño y le llamarás como nombre Jesús. Y el significado de este nombre es Salvador. La Navidad es peligrosa porque Jesús vino a salvar. Y dice, Él será llamado Hijo del Altísimo. Y esto es significativo. ¿Sabe por qué? Porque Hijo del Altísimo significa que es Hijo de Dios. Y no es Hijo de Dios con María, esa no es la idea. Es Hijo de Dios porque Dios mismo se hizo carne en el vientre de María. La concepción de Jesús fue el Espíritu Santo que hizo el milagro en ese vientre, porque es Dios hecho carne. Es Dios encarnado. Y miren qué interesante, y esto es importante que tú y yo lo sepamos. La iglesia en general apoya a la familia y desaprueba el aborto porque consideramos que aún desde el momento de la concepción hay propósito, hay vida, hay un ser humano que está en ese vientre. Por eso no apoyamos al aborto, por eso tampoco rechazamos a quienes han pasado por esa experiencia dolorosa. Queremos abrazarle, queremos apoyarle para que se pueda recuperar, para que reciba perdón de Dios. Pero aquí habla Jesucristo y aquí habla el ángel y le dice, concebirás y darás a luz un hijo. La concepción es parte del plan de Dios para que aquellos que nacen sepan que hay propósito para ellos, aún antes de haber salido del vientre de mamá. Qué bendición, ¿verdad? Qué bendición saber que Dios nos amó y Dios tuvo propósito con nosotros, aún cuando fuimos concebidos. Que no conocí a mi papá, o que mi papá no fue el mejor padre, o que mis padres me rechazaron o me dieron en adopción. Independientemente de eso, que puede haber sido muy doloroso en tu vida, recuerda, ya Dios te amaba, Dios sí tenía propósito contigo y Dios te amará siempre. Desde tu concepción, por toda tu vida. Y si le entregas tu corazón a Cristo, ese Hijo del Altísimo, pues no solamente te va a dar su presencia en esta tierra, sino que tendremos su presencia por toda la eternidad. Eso es una bendición de Dios. Y dice también, cumplirá las profecías, porque Jesús vendría a demostrar que Dios es fiel y su promesa, aun cuando tuviera que sufrir las consecuencias de la maldad de sus criaturas, se iba a cumplir, porque lo que Dios dice se cumple porque se cumple. La Navidad o el nacimiento de Jesús es esperanza, y es una esperanza peligrosa porque es una demostración de que Dios cumple sus promesas. Y quiero que entendamos, nada de eso le interesa al enemigo que se esparza. Nada de eso, ningún tipo de mensaje que hable acerca del nacimiento de Cristo y de lo que esto significa. Satanás va a estar contento con eso. Para nada. Él es el adversario de Dios. Él quiso destruir nuestra esperanza desde que estaba prácticamente recién nacido, siendo un bebé. Ya mandó a destruirlo. ¿Por qué? Porque Satanás está interesado en que esa esperanza peligrosa que es Jesús se borre. Se borre de las escuelas, se borre de las calles, se borre de las ciudades, se borre de los libros, se borre incluso de las iglesias. Por eso es que tú y yo tenemos que estar permanentemente atentos y no descuidar nuestra fe.
También añade este ángel que su reino no tendrá fin. Así que le estaba diciendo a María, nuestra esperanza es una esperanza eterna. Seremos ciudadanos del reino donde Jesús será rey para siempre. Y ya formamos parte de su reino. Pero es importante que tú y yo entendamos lo que implica esta declaración del ángel a María. Porque quizás algunos de los que están aquí nunca lleguen a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Y es una verdad, quizás eso nunca pase. Bueno, si pasa mejor, ¿verdad? Eso pensamos nosotros. Pero quizás nunca pase de que lleguen a ser ciudadanos de los Estados Unidos. Pero quiero que sepan algo. Ya somos ciudadanos de un reino mucho más importante. Y el ángel dice, no es un reino temporal, es un reino eterno. Así que, Señor, gracias, porque si me trajiste a este país nunca llegaré a ser ciudadano de los Estados Unidos de América. Gracias porque ya soy ciudadano del reino de Cristo. Cristo es mi rey, Cristo es mi Señor, Dios es mi presidente. Y delante de nadie más doblaré mis rodillas. Solamente delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero cuando vemos una esperanza así tan grande, algo así tan hermoso y que Dios quiere usarnos a nosotros para algo así, sucede que muchas veces como que decimos, estaré listo, seré yo la persona adecuada. Y entonces María dijo al ángel, ¿y cómo es que va a pasar esto? ¿Cómo es que yo voy a tener hijo? Porque no conozco varón. La palabra conozco en la Biblia, en este contexto del matrimonio, habla acerca de las relaciones sexuales. En otras palabras, María le estaba diciendo, pero espérate. Yo soy virgen. ¿Cómo es que esto va a pasar? Porque quiero que sepas, estas barriguitas son de hamburguesa. Eso no es porque yo me he andado acostando con José. No es que yo me ando acostando con Pepito. No, yo sé que eso no le agrada a Dios. Esta pancita es de otra cosa. Es porque me gustan las tortillas. Es porque me gustan los tacos. Pero no es porque ando teniendo relaciones sexuales fuera de mi matrimonio. Y eso es importante. ¿Sabe por qué? Porque es importante que aún delante de los ángeles, si fuera necesario, nosotros estemos dispuestos a conservar nuestra integridad delante de los ojos de Dios, nuestra santidad delante de los ojos de Dios, lo cual no es fácil, pero es el llamado del Señor. Aún a los ángeles les podemos decir, si se me aparece un ángel y me manda a hacer algo, me pide hacer algo que ya yo sé que no le agrada a Dios, no lo obedezco, porque los ángeles deben ser mensajeros de Dios para el propósito de Dios. Y aquellos que contradicen el propósito de Dios son ángeles caídos. Son los que junto con el diablo se convirtieron en demonios a causa de su rebeldía contra Dios. Ni los ángeles tienen esa autoridad. María le dijo, espérate un momentito. ¿Ok? Yo voy a escuchar todo lo que tú tienes que decir, pero quiero que sepas algo. Yo soy virgen, no he conocido varón. ¿Cómo es que tú vas a hacer eso? Entonces el ángel tuvo que como que recogerse y le dice, el Espíritu Santo, María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí también tu parienta Elizabeth ha concebido un hijo en su vejez. Este es el 6º mes para ella, que era llamada estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Repita eso conmigo, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dígala de nuevo como una declaración de fe, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Para Dios no hay imposibles. Y le dice el ángel a María, no te preocupes,
que nada tendrás tú que hacer que Dios no apruebe, ni nada por el estilo. No, tú puedes conservar tu santidad. De hecho, la santidad de María probablemente fue uno de los elementos que hicieron que ella fuera la escogida para esta tarea tan grande, ¿verdad? ¿Y qué vemos aquí? Número 1, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y hará un milagro. Quiero que entendamos esto. María, con todo lo especial que era, en ella no habitaba el Espíritu Santo. Tú y yo, con todo y lo cabezones que somos, con todo y lo descuidados que somos, si le hemos entregado nuestra vida a Cristo, el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Porque esa fue una de las promesas de Dios, que aquellos que le entregan su corazón reciben el sello y la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo no viene sobre ti cuando se canta una canción, o cuando vienes a la iglesia, o cuando lees la Biblia, o cuando oras. Ya el Espíritu Santo estaba dentro de ti. Ya el Espíritu Santo habita en ti. Aunque estés dormido, ahí está el Espíritu Santo en tu vida. Aunque estés manejando, ahí está el Espíritu Santo en tu vida. Aunque estés haciendo lo que estés haciendo, el Espíritu Santo ya está en nosotros. En María iba a venir para hacer el milagro. En ti y en mí ya hizo el milagro de salvación y perdón de pecados. Y permanece en nuestras vidas. No hay nada más hermoso que eso. Que Dios haya voluntariamente escogido venir y habitar en gente rota como tú y yo. Una preguntita. ¿Usted dejaría que el pastor conociera todo lo que usted está pensando en los días normales? Ni mi esposo. Ni mi esposo. ¿Aló? Y a veces tenemos que pensar en esto. No quisiéramos que nadie pudiera conocer todo lo que pasa por esta cabezona, ¿verdad? Tampoco yo, no se piensen que yo soy más bueno que ustedes ni nada por el estilo. Ni loco le daría yo acceso a una persona a que conociera todo lo que yo pienso normalmente. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque sabemos que le fallamos a Dios. ¿Sabe qué? Con todo y eso, el Señor no nos abandona. Yo imagino el Espíritu Santo en nuestras vidas muchas veces cuando estamos haciendo o incluso pensando cosas que sabemos que a Dios no le agradan y aún así las hacemos. Yo me imagino el Espíritu Santo queriendo vomitar muchas veces de todas las cosas que nosotros hacemos o pensamos, ¿verdad? Y ahí se queda. Porque Dios es fiel. Eso es algo que si usted le dedica un minuto a pensar en eso, usted dice, wow, cómo me ama Dios. Amén. Que siendo santo, 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 santísimo, no nos rechaza, no nos abandona. Más bien nos sigue animando para que no perdamos la fe y nos apartemos del pecado. Y de una manera dócil, con mucha paciencia, nos sigue haciendo sentir incómodos con nuestro comportamiento o con las cosas que pensamos y nos dice, apártate de eso, porque no te conviene, porque destruye tu alma, porque deteriora nuestra relación, nos dice Dios. Le dice el ángel a María, el Espíritu Santo va a venir sobre ti y va a hacer ese milagro. Y eso es lo otro que es hermoso y por lo cual la esperanza de la Navidad es una esperanza peligrosa. Y dice, ninguna cosa es imposible para Dios. En María el Espíritu Santo iba a descender con ese propósito. En ti y en mí ya habita. Y para Él no hay nada imposible. Decía Juan en uno de sus escritos, ustedes piden y no reciben porque piden mal. O porque ni siquiera piden, podría añadir yo,
Muchas veces no recibimos porque no pedimos de acuerdo a la voluntad de Dios, y Dios no nos va a dar, como dijo Jesús, ningún padre que ama a sus hijos. Si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra, o si le pide pescado, le va a dar un escorpión, ¿verdad? Una serpiente. No, ningún padre que ama a sus hijos le va a dar algo que no es, y mucho menos algo que esté pidiendo de manera equivocada. Más bien, lo que Dios quiere es que tú y yo aprendamos a pedir bien, pero que recordemos, ya el Espíritu Santo habita en nosotros, y para Él no hay nada imposible. Vamos a hablar con Él, vamos a pedirle, vamos a querer glorificar su nombre, vamos a confiar en Él nuestro futuro, vamos a decirle: Señor, mira mi necesidad, mira mi dolor, mira mi rotura, restáurame, cámbiame, transfórmame, arregla mi vida, ayúdame, Señor, a someterme a ti, dame paciencia, abre puertas, habla con Él que ya habita en ti, ya habita en ti. No hay que escribirle una carta, no hay que escribirle un correo, es hablar con Él, es abrir nuestra boca. Y vamos a decir que no tenemos necesidad. Cuando abrimos la oportunidad para que pusieran sus cargas o sus peticiones, 2 o 3 mencionaron sus cargas. Y yo estoy seguro que muchos otros no dijeron lo que necesitan, porque quizás es algo privado. Yo eso lo entiendo. Pero recordemos, mis amados, no es solamente los domingos. No es solamente un día que nos conectemos a la oración. 24/7 podemos estar hablando con Dios, porque Él ya habita en nosotros. Ya vive en mí el Señor, y para Él no hay nada imposible. Por eso la Navidad es peligrosa. Por eso el nacimiento de Jesús nos da una esperanza peligrosa. ¿Saben de dónde sale este título? De una película. No sé cuántos de ustedes han visto la serie de Hunger Games. Bueno, quizás no es una película que los hispanos, no sé, la vean con frecuencia, pero yo vi la primera parte y me llamó la atención algo que dijo uno de los personajes. Es el President Snow. ¿Do you know him? President Snow, el presidente Nieve. Así se llama. Y él dijo algo bien interesante. La razón para los que no han visto la película de Hunger Games, es que es como un país, es como un territorio que tiene distritos, que tiene como provincias, ¿ok? Y cada provincia pues envía a 2 competidores, una pareja que van a estar compitiendo, y que solamente uno de ellos pues puede terminar como el ganador y quedar vivo. Y entonces de todos esos distritos, de todos esos lugares, mandan esa pareja para que peleen entre ellos a muerte. Y solamente uno de ellos iba a quedar vivo. En la primera película pues quedaron 2 vivos. Fue una excepción que hicieron, porque es importante que la gente tenga esperanza. Porque decir, ¿por qué no los matamos a todos? ¿Por qué no dejamos que se maten todos? Y no, la esperanza es importante, pero le añadió y le dijo, una esperanza pequeña, porque uno solo iba a ser el ganador. Una esperanza pequeña a pueblos que estaban oprimidos y que estaban pasando hambre y todo eso. Una esperanza pequeña de que haya un ganador en su pueblo en algún momento. Eso es bueno. Eso los mantiene vivos, los mantiene esclavizados, los mantiene trabajando. Una esperanza pequeña es buena. Pero él decía, una esperanza grande es peligrosa. Por eso no pueden ganar mucha gente. Por eso no es darle un ganador a todas las provincias o a todos los distritos. Porque una esperanza grande es peligrosa. La Navidad, el nacimiento de Cristo, no es una esperanza pequeña. Jesucristo vino a esta tierra y es una esperanza grande. Por las cosas que hemos mencionado,
Jesucristo es una esperanza grande y la celebración de la Navidad habla de ese momento. Y el martes hablábamos de cuántos ataques tiene la Navidad. ¿Cuántos ataques está teniendo esta celebración? Incluso muchas iglesias han decidido no decorar, ni hablar de la Navidad, ni cantar las canciones navideñas que alaban a Dios, ni nada de eso. Porque la Navidad está bajo ataque porque es una esperanza grande. Y quiero aclarar, porque me pidieron que mencionara algunas de estas cosas para la iglesia. Probablemente alguien en su familia o en su trabajo, alguien le va a decir: pero ustedes celebran la Navidad, ustedes ponen el arbolito, ustedes cantan esas canciones. Eso viene de tradiciones paganas. Eso viene de otras religiones anteriores a la celebración de la Navidad. Y la verdad es que no hay ningún documento histórico, no hay ninguna prueba veraz de que esto sea el caso. Todo lo contrario. La Navidad se celebra el 25 de diciembre, aunque no se sabe el día que nació Jesús, porque en la antigüedad, en los tiempos bíblicos, se creía que los grandes profetas y personajes que Dios usaba nacían, o mejor dicho, eran concebidos en su vientre en el mismo día que morían. Era una creencia que tenían. Y como ellos habían establecido que el 25 de marzo había sido el día en que crucificaron a Jesús, y celebraban esa fecha también para recordar su sacrificio, 9 meses más tarde, que es el tiempo de gestación de un bebé, es concebido. Si fue concebido el 25 de marzo, pues entonces debe haber nacido el 25 de diciembre. Y desde el segundo siglo se comenzó a recordar el nacimiento de Cristo en estas fechas. No había ninguna celebración pagana el día 25 de diciembre, ni el nacimiento de Temús, de que eso es invento que no se tiene ningún récord histórico de que fue así, ni tampoco la Saturnalia, porque se celebraba el 17 de diciembre, no era el 25. Y aunque cuando el Imperio Romano decidió dejar de perseguir a los cristianos, pues ellos estaban celebrando la Saturnalia en esa temporada de diciembre, y que más adelante el Papa, cuando tuvo el poder para poder pedirle al emperador que le dieran el 25 de diciembre para celebrar como una fecha oficial para celebrar la Navidad, eso no significa que sustituyó ni que tomó elementos de ninguna otra fiesta. No, la Navidad se celebraba por la iglesia antes de la celebración en este día 25 de diciembre de ninguna otra religión pagana. Era más bien lo contrario. Aunque no hubiera habido nada malo en que una religión pagana hubiera sido sustituida por una celebración cristiana que hable del nacimiento de Cristo, no hay nada malo en eso, pero no son esas las raíces. Ni tampoco el arbolito de Navidad se usaba, ningún arbolito ni adornado ni nada de eso se usaba tampoco en tiempos anteriores al uso de los cristianos de este tipo de decoración, porque fue en los 1500 donde se comenzó a usar el arbolito para adornar en el 24 de diciembre, en una celebración en la que se recordaba la caída del ser humano el 24 de diciembre, con la historia de Adán y Eva y el árbol, y luego el 25 se recordaba el nacimiento de Cristo como aquel que vino para romper la condenación del pecado y darnos esperanza eterna. No se sabe no hay ningún documento escrito histórico que nadie reconozca anterior de los escritos cristianos que hablen acerca de algún árbol decorado para hacer alguna celebración pagana o hacer alguna fiesta pagana. No existe. Los primeros que comenzamos a usar este tipo de decoraciones fuimos los cristianos. Los primeros que comenzamos a celebrar la Navidad el 25 de diciembre fueron los cristianos. Y no hay razón ninguna para romper con esta tradición que más bien trae alegría y nos da una oportunidad de hablar de Cristo en una sociedad que todavía, al menos, menciona la palabra Christmas.
¿verdad? O menciona la palabra Navidad. Si tú y yo, como cristianos, dejamos que nos sigan quitando elementos que nos conectan con la sociedad, pues quizás pase como un día pasó en que quitaron las Biblias y las enseñanzas de la Biblia en las escuelas. Quizás pase también como está sucediendo, que aún en determinados lugares de gobierno ya están quitando todo lo que tenga que ver con Dios, porque es un ataque constante contra las cosas que dan gloria a Dios o que hablan de la existencia de Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser gente que intencionalmente quieran agradar a Dios, porque nuestra esperanza es una esperanza peligrosa para Satanás, es una esperanza que es peligrosa incluso para el mundo, pero es una esperanza enorme, es una esperanza de abundante bendición para ti y para mí, porque esa es la esperanza de que el Hijo de Dios nació y vino, Dios se hizo carne para venir a esta tierra y traer a este mundo una esperanza que luego traería perdón a nuestros pecados. Por eso recordamos también la Santa Cena como un mandato de Jesús, cuando el Señor dijo que Él iba a ser aquel que sustituiría nuestras vidas muriendo en una cruz por nosotros. Porque aquel mismo niño, aquel mismo bebé que nació vulnerable, creció, se convirtió en un hombre que predicó la palabra de Dios y murió la muerte que nos tocaba a nosotros. Y eso es lo que recordamos también con la Santa Cena, que nuestra esperanza eterna se convirtió en peligrosa aquel día que nació, creció, murió en una cruz y también vino para darnos esperanza eterna al resucitar al tercer día. En esta hora les invito a orar para que nosotros nunca olvidemos todos los beneficios que hemos recibido con el nacimiento de Jesús y preparemos también nuestras vidas para tomar la Santa Cena. En esta hora, Señor, te damos gracias porque tú, Dios mío, te hiciste hombre y desde el momento de tu concepción, Señor, cuando de manera poderosa y milagrosa el Espíritu Santo obró en la vida de María, Señor, te damos gracias por la disposición de ella y de José para llevar en su vientre, Señor, al Salvador. Te damos gracias porque naciste en un pesebre, porque naciste y creciste y diste tu vida por nosotros. Te pedimos que en esta hora, Señor, podamos recordar ese momento de tu sacrificio, sabiendo, Señor, que como tú nos mandaste, tú eres el pan de vida que nos alimenta y alimenta también nuestra esperanza. Tú eres, Señor, el vino. Tú eres la sangre, Señor, que limpia nuestros pecados y nos reconcilia con nuestro Creador. Te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya.